Bueno, compartir mi testimonio pues es escribir un libro. Y aquí es difícil describir o expresar todo aquello que he vivido, ¿no? Pero sí, según lo que la pregunta que acaba de hacer, ese entorno mío, ¿no? Durante mi estancia en el centro de aislamiento, lo que viví ahí, pues como decía, ¿no? No es lo mismo vivir una enfermedad como ébola en un país pobre que en un país desarrollado. Y de verdad, pues, el principio de todo lo que he vivido, pues, esa enfermedad, como pasó en España, nadie tenía idea de cómo se contagiaba esa enfermedad. Nadie tenía suficiente conocimiento, ni había seguridad. Solo que sabíamos que no se podía tocar, no se podía abrazar a nadie, ni besar. Hay que estar lavando las manos constantemente. Una vez que tienes contacto con una persona o con algún objeto. No había suficiente material para protegerse. No sabíamos cómo hay que vestir y desvestirse. Y así hemos estado intentando hacer lo que podíamos en el hospital, hasta que fuimos todos infectados. Y me llevaron a aquel centro, juntamente con otra hermana. Y aquel centro, pues, tú ves realmente que ves la pobreza. Esa enfermedad pilló a todo el mundo. Y aquel centro, pues, no estaba preparada para acoger pacientes. Es un lugar, se abrió para acoger a los pacientes, a los enfermos de ébola, como una emergencia, y es ahí donde nos tenía, intentando hacer lo que podían. Primero, no había suficientes recursos humanos, porque los pocos médicos y enfermeros del país se morían. Precisamente llegó un poco de la medicación experimental, solamente lo usaban para los médicos. El resto de los enfermos no podían recibir ese medicamento experimental porque no era suficiente y tampoco no estaba seguro si curaba o no. Precisamente donde yo estuve, un médico nuestro recibió esa medicación y estaba a punto de morir. Tuvo una reacción tremenda que a mí me pidieron que hablara con el hospital nuestro para que mandaran oxígeno ahí a aquel centro. No había oxígeno, no había medicamentos de urgencia cuando uno se está muriendo. Los hospitales estaban cerrados, las clínicas, mucha gente murieron, no solo por ébola, sino que de otras enfermedades. Mujeres para dar a luz morían por falta de asistencia médica. En todo el país casi 2 o 3 ambulancias para que el personal encargado de acompañar a los enfermos casi son los mismos que tienen que ir a los barrios a recoger cadáveres en las casas, a traer enfermos en las casas para hacer pruebas, para ver si son ellos los encargados de enterrar si es ébola o los familiares si es otro tipo de enfermedad. El país estaba en una situación de miedo, pánico, que no sabían qué hacer, porque brotó tanto
que ya no se podía controlar. Las enfermeras, miedo. Precisamente en nuestro hospital, la persona que se contagió antes fue el director del hospital, porque las enfermeras tenían miedo de asistir a una paciente que llegó y algunos dejaron de ir al hospital a pesar de que teníamos pacientes. El miedo, no había suficiente material. La gente tenía miedo porque no se sabe por dónde se contagiaba la enfermedad. Ninguno de nosotros. Entonces, los pocos personal que quedaba tenían miedo, muchos estaban en sus casas, ya no iban a trabajar. Y los pocos que se ofrecieron para estar en esos centros de aislamiento son gente que recibe una paga suficiente y como no había trabajos, pues algunos se arriesgan su vida para ir a esos centros para estar con nosotros. Y esos, si ya no hay dinero para pagarles, nadie haría ese trabajo, porque la gente tiene miedo y los enfermeros, el personal que de vez en cuando están ahí con nosotros, en sus casas no saben que trabajan ahí, solo saben que van a trabajar, porque si lo dicen, ya la familia ya no les acepta, nadie. Y también a todos aquellos que han superado esa enfermedad están estigmatizados, porque la sociedad, la familia ya no les aceptan. Hay muchos niños, también así, los familiares no les aceptan, los padres han muerto y ellos se quedan huérfanos. Y ahí en el centro donde yo estuve, encontramos 2 niños, casi 3, que llevan tiempo ahí y nadie les reclama. Y están ahí, incluso antes de salir nosotras, había el mayorcito, casi estaba trastornado. Y esa enfermedad te aísla, no tienes comunicación con nadie. Y viviendo en esa situación, pues da pena y tristeza. Ver gente que mueren solos, gente que piden agua y no hay quien ofrecerle agua porque no puede mover ni el brazo. Gente que no pueden comer, nadie para darle de comer. Y así, esa enfermedad, si tú no tienes fuerza de voluntad, te vas. Alguien que te anime, que te diga, no te preocupes, te vas a poner bien. Alguien que te dé de comer, que te dé de beber, alguien que te asista. No tienes esa persona a tu lado, es que te sientes solos. Como el hermano George, que estaba a nuestro lado. Si me muero, muero por la soledad. Y así muchos han ido muriendo solos. Y de verdad da pena y tristeza vivir aquello. Gritos, socorro, gente sangrando de todo tipo. Vómitos, diarrea, un solo baño para más de 30 personas. Y ahí el tesoro son los cubos para aseos y todo lo demás que no es necesario explicar porque se entiende. Estás ahí y de verdad da mucha pena. Es verdad que había mucha suficiente comida porque hay que alimentarse bien, porque si no la enfermedad te consume, porque es una enfermedad que te deja seca, porque vas eliminando líquido día tras día y si no reemplaza es que te quedas sin vida. Si no comes te deja malnutrido y de verdad se necesita fuerza de voluntad para decir aquí no voy a quedarme, tengo que luchar para salir de aquí. Paciencia.